Hola, hoy vamos a hablar de la clasificación de crisis y síndromes epilépticos. Yo soy la doctora Silvia Odo. Bien, vamos a hablar puntualmente de la clasificación de las crisis en generalizadas y focales, comenzando por definir qué es una crisis generalizada. Es una crisis donde se origina en un punto con un rápido compromiso bilateral. Esta es una nueva teoría, no es una nueva, pero si no es la teoría con la que se concluyó que es la más posible, la posible, porque había una teoría centroencefálica donde las crisis ocurrían en algún lugar más subcortical o dependiendo de los receptores GABAérgicos. Pero bueno, ahora, digamos, se está especulando con esta teoría donde se origina en un punto con un rápido compromiso bilateral y puede incluir las estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente toda la corteza. En este punto se incluye lo que les comentaba, que era la teoría centroencefálica. Em, Mientras que las crisis focales son las que se originan en redes dentro de un mismo hemisferio. Supongamos que este sería el foco donde se iniciaría una epilepsia focal. Es un pequeño foco en algún lugar de la corteza donde la descarga se mantiene circunscripta en este lugar. Pero puede ocurrir que se propague hacia algún lugar un poco más alejado, pero dentro del mismo lóbulo. O también puede ocurrir que se propague a otros lóbulos, por ejemplo, temporal contralateral en este caso, u otros lóbulos cercanos. O también puede ocurrir que esta misma descarga que se origina en en esta pequeña región, que puede propagarse hacia el mismo lóbulo o puede propagarse hacia el otro lóbulo, también pueda terminar propagándose en forma generalizada. Entonces, ¿qué ocurrió? Este es el primer paper donde sale la clasificación de las epilepsias de los crisis y la clasificación de epilepsias en el 2017 y como decíamos, vuelve luego en el 2025 a revisarse esta clasificación. Entonces, en esta clasificación del 2017 tenemos La- bueno, las crisis focales, que pueden ser las crisis generalizadas y las crisis no clasificables o desconocidas, donde tenemos a su vez en las crisis focales que pueden ser consciente o con alteración de la conciencia, motoras o no motoras, y también ser bilaterales, tónico-clónica bilaterales. Dentro de las generalizadas tenemos las motoras, las tónico-clónicas o las no motoras. Y las desconocidas también o inclasificables, motor, tónico-clónico, no motor y no clasificable la siguiente. En una versión un poco más ampliada, el inicio motor en las crisis focales conscientes o con conciencia comprometida, el inicio motor puede ser automatismos, clonías, o puede ser algo más subjetivo, sutil, como algo autonómico, detención del comportamiento, las crisis cognitivas, emocionales o sensoriales. Dentro de las generalizadas, los síntomas motores pueden ser tónico-clónicos, clónicos, tónicos, mioclónicos, atónicos, espasmos epilépticos o no motor. Dentro de las desconocidas puede ser motor o no motor también. Bien, ¿qué se entiende por pérdida o compromiso o deterioro de la conciencia? Este término de compromiso de la conciencia fue bastante discutido porque depende del idioma, significa diferentes cosas, pero básicamente lo lo que significa es que hay un compromiso de la memoria del tiempo o de la memoria durante el evento, una
dificultad o no recepción de los estímulos del ambiente que lo rodean, y por supuesto un trastorno del el contenido de la conciencia y en algunas ocasiones de la reactividad. Ustedes saben que, por ejemplo, en estos pacientes donde el contenido está alterado, la respuesta a los estímulos, al ambiente está comprometido, los pacientes permanecen con los ojos abiertos, manteniendo su tono muscular, es decir, pueden estar parados o pueden estar sentados con los ojos abiertos, pero sin recepcionar los estímulos del ambiente. Em, Hay varios ítems, digamos, o varios aspectos de este elemento de la conciencia o de este trastorno de la conciencia a evaluar. En la nueva clasificación del 2025, lo que se plantea es que si el paciente en algún momento de la crisis relata que no tenía alguna dificultad para conectarse con el ambiente, entonces eso se considera un compromiso de la conciencia, que puede ser parcial o total o general, digamos, de todos los estímulos. Por eso este concepto de trastorno de la conciencia en la epilepsia focal es un término bastante controvertido. Pero, a ver, eh, bien, se ha revisado y entonces más o menos ha quedado así, ¿eh? Donde las epilepsias o las crisis focales tienen entonces la conciencia conciencia y acá aclara que cualquiera, digamos, en el paper, cualquiera sensación que el paciente desconozca o que haya perdido la memoria durante la crisis o que luego de la crisis no esté confuso y no recuerde bien el evento, entonces eso es un compromiso de la conciencia que puede estar preservada o alterada y puede evolucionar a focal o bilateral. En las desconocidas, que se agrega eh, uno más, que son las inclasificables en la clasificación del 25. En las desconocidas, no se sabe si son focales o generalizadas en el inicio, también puede haber un compromiso de la conciencia que puede estar preservada o comprometida y evoluciona bilateral. Y en las generalizadas, donde tenemos el inicio con una ausencia típica, atípica, una ausencia mioclónica, una mioclonía palpebral o algunas mioclonías iniciales, movimientos clónicos, espasmos, movimientos tónicos o atónicos, estas son todos inicios de crisis generalizadas, que obviamente después evolucionan a tónico-clónicas. O mioclónicas o atónicas. Bien, como decíamos antes, hay algunos síntomas de inicio muy importantes que nos ayudan a clasificar la crisis en generalizada o focal. Después hay unos clasificadores o descriptores, que los vamos a ver ahora. Eh, Otro dato importante, como decíamos, es la conciencia que se utiliza para clasificarlas y operativamente se tiene que puntualizar en la reactividad y en la capacidad de respuesta a estímulos externos. Estas dos son dos características muy importantes. Después, los síntomas motores. Los síntomas motores son, en esta nueva clasificación, se les da mucha relevancia y se los sustituye por manifestaciones observables e inobservables. Em, la secuencia cronológica de la semiología de las crisis es muy importante también, que es lo que se ha retomado en esta última clasificación del 2025,
porque nos da una idea de cómo va propagándose la descarga, que era lo que inicialmente yo les contaba, que las crisis focales se inician en un punto muy circunscripto, pero que pueden luego ir abarcando otras regiones más alejadas e incluso otros lóbulos. Entonces, esta secuencia cronológica es importante también describirla. Em, Estos son, como les comentaba, algunos descriptores que en la última clasificación se listan en esta tabla y aparentemente, según la clasificación última, estas serían casi todas las manifestaciones que uno puede encontrar en el inicio de las crisis, separadas o, digamos, agrupadas por taxonomía, como le dicen en esta clasificación, que serían los elementos, los fenómenos motores elementales, que son estos, aquinético, clónico, distónico, desviación del cuello, bueno, todos estos, los motores complejos, los fenómenos motores complejos, que son los automatismos, los fenómenos sensoriales, son estos que están aquí, y los fenómenos cognitivos o del lenguaje, afasia, déjà vu, en fin, todas estas listas. Después tenemos fenómenos autonómicos, que son cardiovasculares, cutáneos, epigástricos, pupilares, respiratorios. Luego los afectivos, miedo, ansiedad, culpa, angustia y algunos fenómenos positales. Entonces, repasando todas estas listas, tenemos que interrogar puntualmente en el inicio de la crisis para poder clasificarla en focal o generalizada. Bien, para continuar con la clasificación del 2017, una vez que uno clasifica las crisis, debe caracterizar estos tres niveles, que son la crisis, el síndrome y la epilepsia y el síndrome epiléptico. El tipo de crisis, como veníamos diciendo, puede ser inicio focal, generalizado o indeterminado. El tipo de epilepsia puede ser focal, generalizada, combinada con, por ejemplo, síntomas de focalidad y generalizados. Este es un síndrome o indeterminada. Y después el tipo de síndrome, ya los que tienen nombre propio, por ejemplo, el síndrome de West, el síndrome de Dravet, la epilepsia generalizada idiopática, etcétera. Y lo más importante que incorpora esta clasificación del 2017 es la etiología de los síndromes epilépticos en estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune y desconocida. Este sería el gráfico para orientarse mejor. Obviamente, y volvemos a repetir, el tipo de crisis, que es casi lo más importante, en inicio focal, generalizado, desconocido, los tipos de epilepsia focal, generalizado, combinado, o sea, focal y generalizado con síntomas con características generalizadas y algunos síntomas de focalidad, y las desconocidas, y luego todas estas etiologías. Dentro de las etiologías, por ejemplo, el término idiopático, sintomático, criptogénico, ahora entonces se reemplaza por esto. Etiología genética es el resultado directo de un defecto genético que se conoce o se supone que existe y que las crisis son el síntoma más importante de esta alteración. Em, Obviamente el conocimiento genético se deriva de estudios de genética molecular, por ejemplo, es decir, genes asociados puntualmente a síndromes epilépticos como el SCN1A, que es el síndrome de Dravet, y otros tantos que la sola presencia del gen ya nos indica este síndrome epiléptico puntual. Em, la etiología estructural y metabólica, bueno, son las más
digamos, la etiología estructural es en general lo que ocurre cuando encontramos en las imágenes, por ejemplo, alguna displasia cortical, una esclerosis hipocampal, una esclerosis tuberosa, alguna malformación del desarrollo, algún tumor, angiomas, bueno, post-ACV, algún daño perinatal que haya quedado, digamos, alguna secuela estructural en las resonancias. Bueno, hay algunos trastornos metabólicos también que son eh, enfermedades quizás más extendidas o sistémicas que tienen un síndrome epiléptico como una característica importante o fundamental muchas veces en la enfermedad en sí. Estos son síndromes que ven mucho más frecuentemente los neuropediatras también. Y luego tenemos las causas desconocidas, donde en realidad desconocida es porque no estamos conociéndola en este momento, digamos, o todavía no tenemos definida la causa de la epilepsia, pero que esta causa desconocida puede pasar a ser genética o puede pasar estructural en el momento que tenemos la imagen o encontramos alguna causa puntual. Hay algunas condiciones con crisis epilépticas que están un poco más fuera de las clasificaciones, aunque ahora ya se han puesto, como las crisis neonatales benignas o las crisis febriles. Esto es un ejemplo de síndromes electroclínicos y otras epilepsias organizadas por edad de inicio. En muchos de estos síndromes epilépticos es muy importante lo que podemos observar en el electroencefalograma, como por ejemplo en las epilepsias mioclónicas juveniles, por ejemplo una punta onda generalizada, una polipunta generalizada que ocurren en general cuando el paciente está deprivado de sueño, por eso es tan importante a veces las activaciones puntuales de los electros o una epilepsia, por ejemplo, fotosensible, donde tenemos que se puede, digamos, o se debería exacerbar todas las descargas o las semiología, digamos, eléctrica puntualmente en este momento, o por ejemplo, bueno, muchos de estos síndromes que donde es muy importante lo que se observa en el electro en los diferentes momentos o las diferentes activaciones, por ejemplo, en el síndrome de la Kleffner o en la encefalopatía con punta onda durante el sueño, significa que el electroencefalograma con las diferentes activaciones es muy importante para el diagnóstico y además es muy patognomónico muchas veces. Bien, y como para concluir, a modo de resumen, es muy importante interrogar siempre los síntomas de inicio. Tanto las crisis como las epilepsias se clasifican según cómo suceden los síntomas, ¿eh? Generalmente el componente motor, que es el más importante, o los síntomas observables. Y como les decíamos, describir todos los síntomas en su orden de aparición em, para un poco también tener idea de cómo va la descarga de un lado hacia otro, ¿no? La semiología es fundamental para la clasificación, como decíamos. Los síndromes se diagnostican a partir de la semiología de las crisis, es decir, primero diagnosticar la semiología de las crisis, los antecedentes, los resultados de los estudios complementarios, la respuesta al tratamiento. Nosotros sabemos que muchos de esos síndromes que les mostraba anteriormente tienen una mala respuesta al tratamiento y uno tiene que ya ir pensando en algunas otras alternativas. O, contrariamente, por ejemplo, una epilepsia temporal con esclerosis hipocampal tiene una muy buena respuesta a la cirugía y entonces uno ya tiene que ir pensando en esa posibilidad. Es decir,
tiene mala respuesta a los fármacos, es muy resistente a los fármacos y tiene muy buena respuesta a la cirugía. El diagnóstico, entonces, para repasar y para concluir, el diagnóstico semiológico puede ser focal, generalizado, con o sin compromiso de la conciencia, el topográfico, cortical, focal, por ejemplo, un área relacionada puntualmente a algún sector de la corteza o difusa, y el diagnóstico etiológico del síndrome, ¿no? Una masa ocupante, una infección, algo tóxico metabólico, etcétera. Y bueno, muchas gracias por todo y recuerden leer para completar esta clase, los papers de clasificación. Hasta la próxima.